y hoy empezaremos este capítulo citando a Franco. Más que nada porque Franco sabía muy bien una cosa. La masonería es muy buena en Inglaterra y para Inglaterra. Lo malo es que en España sigue siendo muy buena para Inglaterra. Pues bien, si como decimos la masonería cumple una función patriota tanto en Reino Unido como en Francia, pues cosa bien distinta ocurre cuando tal institución ejerce su influencia sobre la realidad social, política y religiosa española. La masonería es una sociedad secreta o discreta vinculada a ciertos supuestos conocimientos profundos solo reservados a los iniciados en los misterios de las logias. La masonería es la versión moderna del gnosticismo. ¿Y qué es el gnosticismo? Pues aquella secta cristiana del siglo II que es considerada por la Iglesia Católica como la primera herejía. Ah, fíjate tú, qué cosa. Entonces vamos a ver qué quiere decir esto. Pues que frente al gnosticismo esotérico, el materialismo filosófico postula que lo que es cognoscible para un sujeto operatorio, como yo por ejemplo, tiene que ser potencialmente conocido por otro. Todo el mundo sabe asimismo que la masonería aparece permanentemente contaminada por todo tipo de teorías de la conspiración, vinculadas a su vez con todo tipo de teorías sobre el nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial que presuntamente andarían cocinando los globalistas o globócratas. En cualquier caso, frente a todas estas teorías conspiranoicas que hacen que con calzador todo esté conectado con todo, pues no hay que olvidar que la masonería es solo una manifestación, entre otras muchas tendencias sociales, no es la única ni forzosamente la principal. Tan imprudente es, pues, pensar que la masonería controla absolutamente la realidad política española, como imprudente sería despreciar su influencia, dado que, por ejemplo, tanto el krausismo como la masonería son movimientos anticatólicos. Otra cosita distinta es que haya católicos masones, pero bueno, eso ya responde más bien al lío que cada uno tenga en su cabeza, ¿verdad? Pero como institución, la masonería está pensada objetivamente contra la Iglesia Católica. Y no hay que olvidar que tanto la unidad como la identidad de España se configura históricamente desde coordenadas católicas. Podemos decir que la Segunda República fue el tercer apogeo de la masonería en la historia de España, el tercer apogeo. De hecho, las grandes potencias masónicas del extranjero felicitaron a la Segunda República porque había sido un rotundo éxito de sus colegas, los masones. Pese a que desde mediados del siglo XVIII ya hay registro de masones en España, no está confirmada la existencia de instituciones organizadas. Los registros que pueden rastrearse remiten en su mayoría a comerciantes, militares o marinos extranjeros residentes en la bahía de Cádiz, sede entonces del comercio con América. Súbditos en su mayoría, como pueden imaginarse, de Inglaterra y Francia. El primer apogeo masón ya fuertemente organizado pues tuvo lugar entre 1820 y 1823, el llamado Trienio Liberal de Riego, y el segundo entre 1868 y 1874 con la Revolución Gloriosa y la Primera República. El tercer apogeo, el de la Segunda República, concluyó de manera abrupta el 18 de julio de 1936. Curiosamente, los dos apogeos masónicos anteriores también desencadenaron guerras civiles. El de 1820 derivó en la llamada Guerra Constitucional contra los rebeldes de Cataluña y el Ejército de la Fe. Y el de 1868 se resolvió con 3 guerras civiles, la cubana, la cantonal y la carlista. Es importante resaltar el enorme número de políticos masones que formaron parte del gobierno de la Segunda República. Según Gómez Molleda, de los 470 diputados en las primeras Cortes eran masones nada menos que 151. Una cifra absolutamente desproporcionada si tenemos en cuenta que en todo el país no habría más que unos pocos miles de miembros de la masonería. Un dato para ir abriendo boca. El 20 de abril de 1931, y fíjense ustedes en la fecha, se celebró la Asamblea Nacional de la Gran Logia Española, en la que, acorde al modelo masónico, se planteaba un esquema laicista de Estado. Laicista.
Así que en este punto es obligado subrayar las diferencias entre laicismo y laicidad. ¿A que sí, bonita? ¿Que ibas a decir eso? Claro que sí, mona del cielo, porque laicidad es estado aconfesional, es separación entre iglesia y estado. Laicismo, en cambio, es el intento de despojar al hombre del sentido religioso en la vertiente social. Es condenar lo religioso a arresto domiciliario, recluirlo al foro privado de la conciencia individual, la conciencia individual. ¿Recuerdan ustedes lo que comentamos en el capítulo 43 a propósito de la conciencia subjetiva? Pues aquí vemos esa doctrina funcionando a matacaballo, a tope ahí, de la COPE. A tope de la COPE. De momento interesa subrayar el enorme interés que había en separar a la Iglesia Católica de la enseñanza. Y de forma más concreta en hacer desaparecer a los jesuitas de la vida nacional. El propio Vidarte, masón y socialista, nos recuerda en sus memorias cómo antes de comenzar la discusión, los diputados masones recibimos, a manera de recordatorio, una carta del Gran Oriente en la que marcaba las aspiraciones de la masonería española y nos pedía el más cuidadoso estudio de la Constitución. De hecho, durante el mes de agosto de 1931, que es cuando se estaban produciendo los debates de la Constitución, pues se produjeron distintas reuniones entre diputados masones, sin hacer distinciones de carácter partidista, para fijar criterios unitarios de acción política contra la Iglesia Católica. Eran solidarios contra la Iglesia Católica, todos ellos, al margen de los partidos. En definitiva, la Gran Asamblea de la Gran Logia Española propuso a la izquierda una serie de medidas, como la expulsión de las órdenes religiosas extranjeras y la escuela única neutra, así como trabajo obligatorio controlado por el Estado y repartido a medida de las fuerzas y aptitudes de cada uno. Pues bien, justo un mes después, la Gran Logia Española acordó enviar una carta a Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública y hermano masón, en la que se comentaba con satisfacción cómo algunos de los puntos acordados en dicha asamblea han sido ya recogidos en el proyecto de Constitución pendiente de aprobación. Y añadía: celebraríamos que usted se interesase para que fuesen incorporados a las nuevas leyes que ha de dictar el primer Parlamento de la República los demás extremos de nuestra declaración que aún no han sido aceptados. En fin, más claro agua, Marcelino Domingo es el ministro de Instrucción Pública y lo que interesa es ocupar el Ministerio de Educación. De igual modo que en Francia los masones ocuparon el Ministerio de Instrucción Pública de forma continuada. Claro, ahí está. El gobierno decretó que la enseñanza católica dejaba de ser obligatoria en las escuelas públicas. Al día siguiente se publicó la famosa pastoral del cardenal Segura, arzobispo de Toledo, primado de la jerarquía eclesiástica en España, mientras oradores callejeros pedían la expulsión de las órdenes religiosas. El gobierno calificó la pastoral del cardenal Segura como una velada belicosidad y le reprochó el haber provocado la violencia anticlerical. Lo declararon persona non grata y lo expulsaron de España. Como respuesta, el gobierno proclamó la completa libertad religiosa, prohibió el uso de imágenes religiosas en las aulas, emitió decretos que prohibían a los altos funcionarios civiles y militares participar en las ceremonias religiosas públicas, y de paso ordenó el cierre temporal de los diarios ABC y El Debate. ¡Chúpate esa! Asimismo, surgieron amenazas por parte de ayuntamientos republicanos para confiscar las propiedades de las escuelas católicas. Así que el 3 de junio los obispos españoles enviaron una carta al gobierno denunciando la violación del concordato y de las leyes fundamentales de España. La fecha de las elecciones a Cortes Constituyentes quedó fijada para el día 28 de junio, dándose inicio a una campaña apasionada y movidita. Recordemos que según el Concordato de 1851, el catolicismo romano era reconocido como la religión oficial de España. Pero el gobierno provisional de la República había decretado la libertad religiosa y más tarde la Constitución declararía que el Estado español no tenía religión oficial. El Vaticano protestó, pero una parte de los españoles católicos defendían la separación entre Iglesia y Estado. Apoyaban la laicidad del Estado, aunque no el laicismo, al tratarse de una ideología anticlerical y anticatólica
en general. En los primeros debates sobre la Constitución, que en esas primeras etapas todavía conservaba un tinte moderado, se recogía efectivamente la separación entre Iglesia y Estado, así como la libertad de culto. Pero a la vez se reconocía a la Iglesia Católica un estatus especial, como entidad de derecho público, reconociendo una realidad histórica y social innegable. La agrupación al servicio de la República, recuerdan ustedes, encabezada especialmente por Ortega y Gasset, defendería precisamente esta postura por considerarla la más adecuada. Pero esta no fue la postura que finalmente triunfó, y si las posiciones se radicalizaron fue a causa de la influencia masónica, que era decididamente anticatólica. Esa radicalidad fue asumida por el PSOE y por los radicalsocialistas, e incluso Esquerra Catalana suscribió un voto particular a favor de la disolución de las órdenes religiosas y de la nacionalización de sus bienes. Los bienes de estas órdenes religiosas que estuvieran localizados en Cataluña, queremos decir. Eso sí, insistiendo en que no debían salir de Cataluña los que allí estuvieran localizados. Los bienes de la Iglesia que estuvieran localizados en Cataluña, queremos decir. ¿Pero qué me dices? Igualito que los príncipes alemanes de los siglos XVI y XVII, seguidores de Lutero. Prohíbo la religión católica, pero me quedo con sus bienes. Y así mato dos pájaros de un tiro. Como ya vimos en el capítulo anterior, desde la proclamación de la República, la propaganda de las logias masónicas tuvo un tinte marcadamente anticlerical. Y no deja de ser significativo que se nombrara director general de primera enseñanza al conocido masón Rodolfo Llopis, que con el tiempo llegaría a secretario general del PSOE, hasta que fue defenestrado por el clan de la tortilla de Felipe González. En definitiva, la Constitución proponía la disolución de la Compañía de Jesús, prohibiendo a las demás órdenes religiosas católicas no solamente la enseñanza, sino cualquier actividad económica y también la beneficencia. Y no olvidemos que si este tipo de medidas resultaron finalmente triunfantes en los debates sobre la Constitución, fue también debido a que los intereses de Manuel Azaña, político declaradamente anticlerical y empeñado en demoler las tradiciones católicas y españolas en general, casaban muy bien con los intereses masónicos. Y en 1932 Manuel Azaña se dio de alta en la masonería. No por interés en los misterios de los hijos de la viuda, sino por interés político. De hecho, Azaña no pasó del grado 1, el grado de aprendiz. En resumen, el artículo 26, más que regular el derecho de libertad religiosa, regulaba las limitaciones al derecho de libertad religiosa. Por otra parte, era el artículo más extenso de toda la Declaración de Derechos de esa Constitución. Sin embargo, y sorprendentemente, en la misma no se regulaba el derecho de huelga. En definitiva, todo esto y la ocurrencia del artículo 1, de decir que España era una república de trabajadores de todas las clases, pone de manifiesto que se trataba de una constitución totalmente apartada de la realidad social y política española. En enero de 1932, las Cortes aprobarían la ley de secularización de los cementerios, así como la primera ley del divorcio en España. Se dio mucha publicidad a algunos de los casos de divorcio, como fue el caso de la hija de Antonio Maura. Pero lo cierto es que la clase media en Madrid y en Barcelona, por ejemplo, aprovechó esta ley muy pocas veces. Y en algunas provincias no se dio ni un solo caso. Por otro lado, la ceremonia de secularización de los cementerios a menudo iba acompañada del ritual de derribo de tapias al son de la marsellesa. Todo ello convenientemente nutrido por la propaganda de que el matrimonio y el entierro civiles eran signos de cultura entre comillas, mientras que las ceremonias religiosas eran signos de superstición. Ese mismo mes, es decir, enero de 1932, el gobierno de Azaña decreta la disolución de la Compañía de Jesús y la confiscación de sus bienes, por considerar a esta orden religiosa como un peligro para el Estado, más que nada por su tremenda influencia en el plano educativo y también por el tremendo poder económico que les daba su riqueza.
Ahora vamos a regresar de nuevo a los debates sobre la Constitución. Nos situamos en el 13 de octubre de 1931 en un famosísimo discurso que pronunció Manuel Azaña en las Cortes. La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta manera. España ha dejado de ser católica. El problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo español. Bueno, pues como decimos, a lo largo de su discurso se hacen muchas alusiones a la pérdida del catolicismo en España. Y también se alude constantemente a la idea de que ahora, es decir, en los tiempos en los que habla Azaña, ya no habría que atender a la religiosidad, puesto que eso sería una cuestión de la conciencia individual, sino que habría que atender a la cultura. En este orden de ideas, el Estado se conquista por las alturas, sobre todo si admitimos que lo característico del Estado es la cultura. Aquí vemos la prosapia germana que se revela a lo largo de todo el escrito de Manuel Azaña. Sobre todo dos cuestiones, dos de las ideas germanas metafísicas más características de la tradición idealista. Fichte, Hegel y otros filósofos alemanes sostenían que existía tal cosa como el espíritu del pueblo, y que éste soplaba sobre las naciones étnicas revelándoles su cultura. Y esto es ya simple ideología metafísica. Y solo cuando una cultura nacional, una nacionalidad étnica, hubiera sido revelada, dijo Juan Teófilo Fichte, podría constituirse un Estado legítimo, el Estado de cultura, no ya el Estado de derecho o el Estado de bienestar. La lección de Fichte la han aprendido bien algunos gobiernos de comunidades autónomas, que saben que ha de comenzarse por fundar una cultura nacional propia, catalana, vasca, galaica, acaso berciana o badiniense, para reclamar a continuación un Estado soberano, el Estado catalán, el Estado vasco o el Estado badiniense. Haremos ahora una última observación, y es que con la frase «España ha dejado de ser católica», Azaña pretende decirnos que se puede constatar positivamente que España ya no es católica, y que eso es una situación de hecho, algo que se puede describir como un dato empírico. Y todo ello a pesar de la existencia de millones de católicos, incluso de católicos creyentes. Y a pesar de tener frente a sí, en los debates sobre la Constitución de 1931, a los apologistas del catolicismo. Detengámonos un momento en este detalle, porque precisamente por tener frente a sí, por tener en cuenta en su discurso a estos apologistas, vemos que el discurso de Azaña va referido dialógicamente a otras teorías que afirmarían el catolicismo en España. Podríamos decir en este punto que Manuel Azaña confunde sus propios deseos con la realidad, pues la misma existencia de apologistas del catolicismo en las Cortes le demuestra que la realidad es mucho más compleja de lo que él pretende. Dicho en otras palabras, en la frase de Azaña no hay ciencia, sino praxis política. Pero praxis política de la mala. Entre otras cosas porque atiende a intereses ideológicos, personales y de partido antes que a la complejidad de la realidad nacional. Dice Gabriel Jackson: la nueva carta era democrática y laica, consagraba la supremacía del poder legislativo, sería compatible con una economía mixta que contendría a la vez elementos socialistas y capitalistas, pero sería inaceptable para la opinión católica, por los artículos 26 y 48, que declaraba que la educación en todos los grados sería laica. Y en este punto coincidía con Ricardo de la Cierva, quien escribió: era una constitución de media España contra la otra media. No era una constitución de la concordia, sino de la exclusión y la revancha. Ya hemos ido viendo cómo muchos intelectuales se sintieron profundamente decepcionados al ver la forma agresiva con que fue tratada la cuestión religiosa, más teniendo en cuenta que la Iglesia Católica en España no se opuso de forma frontal al nuevo régimen, y que suponían una gigantesca fuerza social que se despreció de forma insensata. Ortega y Gasset aplaudía las cláusulas sociales, pero veía a la República minada por el espíritu de facción.
a causa del exagerado regionalismo y el exagerado anticlericalismo. Pidió un Estado integral, superior a todo partidismo, y un partido de amplitud nacional, que dirigiera desde arriba la necesaria revolución. Gabriel Jackson nos recuerda a sí mismo que tanto Ortega y Gasset como Miguel de Unamuno, que habían protagonizado los debates intelectuales contra la dictadura de Primo de Rivera, esperaban haber sido escuchados y respetados por los jóvenes republicanos como pensadores veteranos, pero que se encontraron conturbados frente a lo que habían presenciado durante los debates de las Cortes Constituyentes. La demagogia anticlerical, frases incorrectas, exigencias, malos modales, las mezquindades y pasiones de los parias sociales, acentos regionalistas varios. Recordemos que Ortega y Gasset acababa de publicar La rebelión de las masas, en la que hablaba con aprensión de la irrupción de las masas incultas en la vida política europea. Aunque también podía haber dicho algo acerca de la corrupción de las élites. Por su parte, Unamuno escribía lo siguiente en relación a aquella república de entonces. Y no se hable de ideología, que no hay tal. No es sino barbarie, zafiedad, suciedad, malos instintos. Y lo que es, para mí al menos, peor, estupidez, estupidez, estupidez. De ignorancia no se habla. He tenido ocasión de hablar con pobres chicos que se dicen revolucionarios, marxistas, comunistas, lo que sea. Y cuando cogidos uno a uno fuera del rebaño, les he reprochado, han acabado por decirme: «Tiene usted razón, don Miguel, pero ¿qué quiere usted que hagamos?». Daba pena oírles en confesión. Tanto Ortega como Unamuno consideraban a Manuel Azaña como un intelectual de segundo orden. Y ahora era el dirigente al servicio de las fuerzas anticlericales y, peor aún, antinacionales. En definitiva, vislumbraban que si el presidente de la República Española era un católico y su jefe de gobierno un anticlerical, pues nada bueno podía esperarse del futuro. Nada, nada de nada.